Buenos días, licenciada. En esta oportunidad, quien le habla es la alumna Gomero Tarazona Nicole. En esta oportunidad, yo le voy a hablar sobre las complicaciones en la recolección de muestra de sangre. Tenemos tres tipos de punción: la punción venosa, la punción arterial y la punción capilar. Como primera punción, tenemos la punción venosa. Esto se da a la extracción de la sangre en la vena para análisis de laboratorio. Como primera complicación, tenemos el hematoma. Esto se da a la acumulación de sangre por perforación de la vena. También tenemos la flebitis. Esto es la inflamación de los vasos sanguíneos por irritación o una mala manipulación de la aguja. También tenemos el colapso venoso. Esto se da porque algunos pacientes tienen las venas muy frágiles o muy débiles. También tenemos la punción arterial accidental. Esto se da porque al momento de extraer la sangre de la vena, accidentalmente tocamos una arteria cercana. También tenemos la hemorragia prolongada. Esto se da cuando posteriormente de la recolección de sangre, el paciente no tiene una buena compresión en el lugar donde se ha extraído la muestra de sangre. Esto causa que haya una hemorragia. También tenemos dolor o ardor. Esto se da cuando hay, por ejemplo, técnicos o licenciados en enfermería que no hacen una buena técnica de la extracción, o a veces porque no encuentran la vena, hincan al paciente una vez en un brazo y también en el otro brazo. Esto hace que el paciente sienta mucho dolor. También tenemos la reacción síncope. Esto se da porque hay pacientes que tienen miedo, ansiedad a la sangre, tienen miedo a la aguja, y esto hace que el paciente se pueda desmayar por la reacción al ver, por ejemplo, la sangre. También tenemos lesión de tejidos. Esto se da cuando al momento de extraer la sangre, la aguja lo metemos muy adentro y esto hace que los tejidos se dañen. También tenemos tenemos la punción arterial. Esto es la obtención de sangre en la arteria. Se puede dar por la arteria braquial, la arteria radial y la arteria femoral. Esto es para la evaluación de gases arteriales o oxigenación. Como primera complicación tenemos los espasmos arteriales. Esto se da por la contracción refleja que interrumpe el flujo sanguíneo. También tenemos la isquemia distal. Esto se da, como podemos observarla aquí, esto son grasas. Esto hace que el flujo sanguíneo pase muy poco. Esto es porque hay una obstrucción. Esto se puede dar por enfermedades como la hipertensión arterial alta, obesidad. También la trombosis es la formación de coágulo que puede obstruir el vaso. También tenemos la embolia. La embolia es el desplazamiento de un coágulo o burbuja en la circulación. También tenemos lo que es la necrosis tisular. Esto es tejido muerto. Aquí ya no hay flujo sanguíneo. También tenemos la lesión nerviosa. Esto se puede dar porque al momento de extraer sangre en la arteria podemos lesionar el nervio ciático. Esto puede tener complicaciones severas como la parálisis o la inmovilización de las piernas. También tenemos lo que es el dolor intenso o persistente, ya que la arteria es muy sensible y eso al paciente le causa mucho dolor. También tenemos la pseudoaneurisma. Esto se da por la dilatación del vaso sanguíneo. Esto se puede dar por golpes en la arteria. También tenemos como tercero tenemos la punción capilar. Esto es la extracción de pequeñas cantidades de sangre superficial que se puede extraer en el dedo, en el talón y en el lóbulo de la oreja.
Como primera complicación tenemos la hemólisis. Esto es la ruptura de los glóbulos rojos por una presión excesiva. Eso quiere decir que al momento que nosotros extraemos sangre, hacemos mucha presión con fuerza y eso hace que los glóbulos rojos se destruyan. También tenemos la contaminación de la muestra. Esto se puede dar por contacto con alcohol, por también líquido tisular o por sudor. También tenemos flujo sanguíneo insuficiente. Esto se puede dar porque hemos hecho una punción muy superficial que al momento de apretar no sale sangre. También tenemos una infección local. Esto se da porque muchas veces pinchamos el dedo en el mismo lugar que se hace una infección. Tenemos la cicatriz cutánea. Esto, como lo mencioné antes, se da porque es tanta la punción que hacemos en un mismo sitio que se forma una cicatriz. También tenemos el dolor prolongado. Esto se da porque hacemos una incisión profunda y eso hace que al paciente le cause mucho dolor. También tenemos coloración amoratada. Esto se da porque hay ruptura capilares y también porque hacemos mucha presión. Error en resultados. Eso puede ser por contaminación o una mala técnica de manipulación. Eso sería todo. Como recomendación, yo daría que podemos evitar las punciones en un mismo lugar. También debemos primero explicar el procedimiento al paciente para que éste esté más tranquilo y coopere al momento de la extracción de sangre. También debemos aplicar presión adecuada, también una buena técnica al momento de la recolección de sangre. Eso sería todo, licenciada. Muchas gracias.